Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces el tema que vamos a tratar pues tiene que ver básicamente con la fe, y en especial cómo vamos a fortalecer nuestra fe. Y en especial vamos a tomar a una de las personas que nos habla bastante de ello, y en el Nuevo Testamento pues fue una de las personas más abanderadas en la predicación y en sobre todo llevar la fe, que fue Pablo, porque de una u otra forma nosotros somos el legado de Pablo, porque nosotros venimos de un pueblo pagano, porque nosotros fuimos paganos y ya no somos paganos. Nosotros somos linaje escogido de Dios, nación santa. Eso somos nosotros. O sea que nosotros hacemos ya parte del pueblo escogido de Dios, o sea, hacemos parte de los judíos. Somos pueblo judío. ¿Qué quiere decir con eso? Que necesariamente tenemos a nuestros hermanos judíos siempre estarlos, al pueblo de Israel siempre estarlos bendiciendo, porque son nuestros hermanos. Y algún día, como dice la palabra, seremos llamados a estar allí presentes. Bendito sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Entonces vamos a empezar alabando y bendiciendo al Señor en este momento, diciéndole que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es excelso, que Él es puro, que Él es perfecto, para que siempre estemos en su presencia. Entramos un momentico en oración y vamos a decirle que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es excelso. Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos das, porque tú eres grande, Señor, porque tú haces posible todas las cosas, Señor. Sin ti nosotros no somos nada, Señor. Bendito y alabado seas, porque tú permites estos momentos, porque es para tu honra y tu gloria, Señor. No queremos aquí venir a exaltar nuestros nombres, sino queremos simplemente abandonarnos en tu presencia, para que nos regale la presencia del Espíritu Santo y poderte alabar y bendecir, porque queremos realmente ser esos adoradores tuyos. Nosotros fuimos diseñados, creados para alabar, para adorar. Y si somos adoradores, Señor, cuando no conocemos nuestra identidad, cuando estamos dispersos en el mundo, básicamente empezamos a adorar lo que no es. Adoramos personas, adoramos objetos, adoramos una cantidad de cosas que no son, y nosotros queremos ser esos adoradores tuyos, Papito Dios, porque tú eres nuestro papá y nosotros somos tus hijos, Señor. Bendito y alabado seas, porque colocas palabras en nuestras bocas, Señor, para que podamos exaltar tu nombre. Enséñanos a ser agradecidos por todo lo que se nos presenta, para que tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón tu palabra, para que tengamos tu presencia viva en nosotros y podamos decirte, Señor, que todo lo que pasa, pasa para bien. Todo lo que ocurre, Señor, pasa para bien, porque eso lo dijo Pablo, Señor, de quien vamos a referirnos. Dijo que todo lo que ocurre para los hijos de Dios obra para bien, Señor. Gracias, y queremos incorporarlo cada vez más en nuestra mente, en nuestro corazón.
no dejarnos agobiar porque constantemente el mal viene a seducirnos, a quitarnos el propósito tuyo en nuestras vidas, y nuestro propósito es simplemente, sencilla y llanamente, comportarnos como tus hijos amados, con coherencia en nuestro sentir, con coherencia en nuestro hablar, con coherencia en nuestro pensar y en nuestro actuar. Una sola persona, un solo espíritu, unido a tu Espíritu Santo, para que te podamos decir: Abba Padre. Bendito seas tú, Padre Santo, por lo que vas a hacer. Y nosotros simplemente nos replegamos para que tu Espíritu Santo sea el que actúe. Yo, Señor, en tu precioso nombre, me entrego en este momento para que seas tú, Majestad Divina, el que hable por nosotros y nos bendigas a cada uno de los participantes dentro de este momento de la comunidad. En este momento que estamos haciendo nuestra asamblea general, bendice, Señor, de igual manera a las personas que no han podido conectarse o que se van a conectar más tarde, para que también tú les toques los corazones, y aquellas personas que se hayan argumentado de una u otra forma, Señor, bendícelas y aclara las situaciones que se están dando, para que tengamos un solo pueblo, un solo espíritu, una sola hermandad, porque somos tus hijos amados, somos tus hijos predilectos, Señor, y tú haces proezas en nuestra comunidad y las seguirás haciendo de una manera sobrenatural, para que veamos tu grandeza, para que veamos que tú eres nuestro papá, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el todo nuestro, Padre. Gracias por este momento que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos de fe, porque ahorita vamos a hablar de fe. Antes de leer la palabra, antes de referirnos en Hechos de los Apóstoles, para que ustedes estén allí tomando notas, porque vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles 26, Hechos de los Apóstoles 26, del 24-29. Hechos de los Apóstoles 26, 24 al 29, que es todo lo que es la defensa de Pablo ante el rey Agripa, que me parece espectacular cómo Pablo se defiende, porque no es él, sino es el Espíritu a través de él quien lo defiende, y de eso vamos a hablar ahora, que me parece es espectacular ese tema, de cómo tenemos que fortalecer nuestra fe, porque si es una lucha, si ves, porque dice la palabra que es una lucha no contra personas. O sea que nuestra lucha no es ni contra nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, no. Nuestra lucha no es contra el económico de igual manera. Nuestra lucha es contra potestades que andan en los aires, que nos quieren quitar esas bendiciones y sobre todo nos quieren robar nuestra identidad. Entonces tenemos que fortalecer mucho eso. A veces sentimos incluso que lo que estamos haciendo es muy mínimo y que nosotros no hemos incrementado y que no hemos crecido. Y eso es una mentira. Yo les digo que es una mentira. Cuando yo hablo, por ejemplo, con alguien y profundizamos en lo que les ha sucedido poco a poco, a mí me impresiona la cantidad de sucesos que se han dado en las vidas de esas personas, y digo, benditos, son testimonios hermosos, pero nosotros dudamos porque estamos acostumbrados a que el milagro más grande que puede existir es cuando se resucita a alguien. No sé si me va a entender, o cuando realmente alguien se sana físicamente. Entonces no vemos que todos los días realmente hay unos milagros sobrenaturales. Solamente nos falta algo que ahora lo profundizaremos, y es la disciplina. El hecho de ya empezar a tener esas conductas y comportamientos del reino. Y para estar sumergidos y tener fe y estar sumergidos en la presencia de Dios, necesitamos tener una cultura. O sea, cambiar el comportamiento, cambiar esas actitudes que teníamos antes, para empezar realmente a sumergirnos plenamente en Dios y tener esa identidad, ese ADN que nos corresponde, que es ser hijos de Dios. Bien, vamos entonces a hacer la lectura. Moni. Lectura de Hechos de los Apóstoles, de capítulo 26, versículos 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se le ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo lo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto a estas cadenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como Rafa decía inicialmente, en este pasaje hasta este momento Pablo viene haciendo una defensa. Él venía a Jerusalén y en Jerusalén lo arrestaron, que porque estaba predicando a los gentiles. Y pues en los gentiles, él, como bien se sabe, y por un acuerdo que se dio con la iglesia en ese momento con Pedro, no se les exigía la circuncisión. Entonces llegaron unos de Asia, o sea, gentiles, allá a Jerusalén, cuando él sube a Jerusalén, y lo acusan de que él estaba predicando cosas que no estaban en la palabra, no estaban escritos. Entonces a raíz de eso a él lo arrestan y lo iban a matar, pero entonces él pide que lo juzgue el gobierno romano, porque él, como ya sabemos, tenía la doble nacionalidad, la judía y la romana. Entonces a raíz de esto él empieza el caminar delante de los juzgados romanos, y en este momento pues él ya lleva más de 2 años en prisión, precisamente por causa de su fe, y llega ahí donde él se encuentra el rey Agripa, que también era romano. El asunto es que pues a Pablo se le da la oportunidad de defenderse delante de ellos. Él estaba con su pareja y estaba el gobernador en ese momento, Festo, y él expone toda la situación del por qué a él se le está juzgando, de que es por su fe que Jesús resucita, que él está enseñando pues lo que básicamente experimentó. Y él en ese momento le dice, o sea, después de toda la sustentación que él hace, le dicen a él que él está loco por todo lo que él está diciendo, por las letras, o sea, lo que él ha leído. Él era una persona estudiada, leída, él era un fariseo, precisamente era de la casta de los fariseos, o sea, él conocía las escrituras. Entonces Festo, que es el que en ese momento estaba en la situación de que él debía juzgarlo, le dice que él estaba loco por todo lo que estaba diciendo, que cómo así que este Señor Jesús iba a resucitar, y bueno, toda la situación. Entonces Pablo es cuando le dice al rey, se dirige al rey Agripa en ese momento, y le dice que hasta el rey Agripa sabe de lo que él está hablando, y lo confronta frente a la fe que supuestamente decía tener. Y es cuando el rey Agripa, que es gentil, que es un romano, que no se ha convertido, no cree en Jesús, dice que por poco y me convierte, por poco y me vuelve cristiano, pero no es así. Entonces yo miraba en este pasaje bíblico algo muy interesante, porque Pablo termina diciendo que a él le gustaría que todos fueran como él, que creyeran como él, o sea, fueran libres como él lo es en su fe, no pues en las cadenas que él plantea, porque en ese momento él está arrestado. Y me ponía yo a mirar cuántas veces nosotros decimos ser creyentes. Por ejemplo, hoy hablaba precisamente con un joven y me decía, es que yo creo en Dios. Yo le dije, sí, yo sé que Satanás también cree en Dios. ¿No ve que lo venció? El asunto no es yo creo en Dios, es yo le creo a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo hago las cosas conforme a lo que Dios me dice que las debo hacer.
Y Pablo en este momento se está enfrentando a una situación donde él, por su fe, por creer realmente en Dios, él está siendo juzgado con la posibilidad de que fuera condenado a muerte, porque él está siendo condenado a esa muerte por la fe. Y yo me ponía a ver cuántas veces nosotros actuamos es como el rey Agripa. O sea, el rey Agripa escuchaba de Jesús, el rey Agripa tenía algo de conocimiento de lo que Jesús hizo, y por solo la aprobación del mundo, por solo mantener su pecado, porque el rey Agripa tenía pecado, estaba en una unión que no era conveniente, y niega a raíz de eso lo que ya él estaba creyendo en cosas, porque si no Pablo no le diría, porque es que tú no eres desconocedor de esto. O sea, el rey Agripa sabía quién era Jesús, que había hecho Jesús, que había resucitado y todo lo demás, pero el rey Agripa negó su fe con el fin de mantenerse en la situación problemática. Y de verdad, ¿cuántas veces nosotros ante alguna acusación, alguna fiesta, alguna paseo, alguna actividad específica donde nosotros debemos ponernos muy firmes frente a lo que somos en nuestra fe, en los principios que Dios nos enseña y demás, nosotros realmente negamos que somos creyentes, que de verdad Dios nos enseña muchas cosas muy claras frente a las normas, frente a no exponernos, frente al temor de Dios, frente a no irrespetar nuestro cuerpo, a no hablar de otras personas. Y resulta que nosotros nos olvidamos de todo eso y negamos nuestra fe, negamos realmente lo que el Señor nos dice, lo que el Señor hizo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos involucrado en cuestiones de mentiras, como hablábamos anteriormente? Y es negar nuestra fe. Que vamos a una fiesta y entonces, ay no, yo creo que usted ni baila. Y no, yo sí bailo. O sea, por ese buscar la aprobación de, nos exponemos a situaciones donde nos van a irrespetar a veces, donde vamos a involucrarnos en volvernos, en tomar más de la cuenta, hacer comentarios que no son, hablar mal de las personas, y hasta llegar a pecados, porque nos terminamos involucrando pues muy serios, donde terminamos involucrándonos en relaciones que no son convenientes, donde el Señor nos dice que tenemos que respetar nuestro hogar y terminamos separándonos, donde el Señor nos dice que debemos perdonar y es preferible mantener el resentimiento en el corazón, donde el Señor nos dice que nosotros no debemos ser cómplices del pecado, y resulta que terminamos siendo cómplices del pecado solamente por no perder una amistad o por no perder a alguna persona de la familia mientras que esa persona aprende. O sea, son muchas cosas en las cuales nosotros estamos negando nuestra fe y nos estamos comportando como ese rey Agripa que no quería soltar esa relación pecaminosa que él tenía en ese momento. Él no quería soltar eso, entonces simplemente, no, yo no, antes casi me conviertes, antes y peor, entramos en eso y me acuerdo con esa expresión del rey Agripa, cuántas veces uno entraba en la burla también de las cosas del Señor, para como mostrar que nosotros no tenemos nada que hacer con eso, como cuando Pedro a Jesús lo arrestaron y le dicen, no, es que tú eras parte de ellos, y él empieza a negarlo y lo niega 3 veces, y estamos en esa posición. ¿Cuántas veces negamos nuestra fe, nuestro aprendizaje y demás por la aprobación del mundo, y no hacemos lo que que nos enseña Pablo, y es que debemos defender nuestra fe, nuestra creencia, realmente apartarnos del pecado, realmente valorar todo lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha transformado. O sea, hay tantas cosas que en este pasaje bíblico se ven que a veces de verdad nos confrontan.
Pablo, cuando está hablando ahí con el rey Agripa, que ahí están tres personajes. Está hablando de la hermana del rey Agripa, Berenice, que a propósito él tenía incesto con ella. ¿Sí ves? Estaba hablando de Festo, que él es el que después de Pilato siguió Félix y después siguió Festo. Entonces él era romano. Y necesariamente pues Pablo, que estaba inicialmente, recuerdan que él tenía la doble nacionalidad, como decía Mónica, romana y judía, y él era el 007 del momento, con licencia para matar judíos, perseguir judíos, y él pues obvio que lo quieren condenar allí en Jerusalén, pero en ese momento él está en Cesarea de Filipo, en Cesarea, y entonces que es más de Roma, y él no se permitió que lo condenaran allí porque sabía que lo iban a matar. Entonces se quedó directamente para que lo condenaran los romanos. Entonces me parece tan interesante cómo Pablo, sin ningún reparo, empieza a hablar de lo que él era antes, de dónde Dios lo había sacado, y empieza a dar testimonio, porque esa era su misión, hablar ante los no creyentes, ante los reyes y ante todo, imagínate, ante quienes están hablando, ante los tribunos, y él habla, y habla de su fe, de lo que era antes, y dice: Dios me sacó de un mundo radical que estaba sin Dios, un mundo donde realmente no tenía la presencia de Dios, y Jesús me habla a mi corazón y me dice que realmente yo debo cambiar y que por qué lo estoy persiguiendo. Y empieza él a fortalecer su fe, y empieza a él a testificar que realmente Jesús está vivo, que él no está muerto. Obvio que lo tratan como loco, pero lo interesante es que él empieza a sembrar una semilla en el corazón de estas personas tan pecadoras, como bien era Festo, como bien era el rey Agripa II, que empieza les empieza como a fortalecer ese principio de fe. Aquí hay algo bien interesante y ya tiene que ver con nosotros, específicamente con nuestras propias vidas. O sea, ¿qué papel nosotros hacemos? Como bien decía Mónica, frente a las circunstancias que se nos presentan, porque estamos hablando de incrementar nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo frente a esas situaciones que no hemos podido resolver y que fácilmente pues entramos a titubear, entramos como a confundirnos, entramos como a decir ya no vale la pena seguir luchando, porque es que realmente yo me doy por vencido o vencida y no quiero seguir con eso? ¿Qué debemos que hacer? O sea, ¿cómo mantenernos en esa fe? ¿Cómo fortalecer la fe? Y eso es bien importante, y es lo que quiero que por hoy lo tengamos muy claro, que si nosotros somos hijos de Dios y estamos en esta comunidad es porque Dios nos sembró en esta comunidad. Y si nos sembró en esta comunidad tenemos necesariamente que fortalecernos. No simplemente es el hecho que ya estoy asistiendo a esos grupos y ya es suficiente. No, al contrario, nos toca mantenernos. Una de ellas es el hecho de saber que no tengo que estar dependiente de alguien, sino que realmente a quien debo depender es de Dios. Que si Dios me colocó una persona en mi camino, como bien puede ser Mónica o Rafa, como otras personas más que nos ha colocado en el camino, nosotros no tenemos por qué estar dependiendo de ellos, sino que debemos depender es con las herramientas. Esas herramientas que ellos nos dieron son unas herramientas básicas, no fundamentales, básicas, que realmente nosotros somos los que tenemos que fortalecerla para estar en comunión con Dios, no en comunión con Rafa o con Mónica, porque entonces entramos fácilmente a idolatrar. Entonces, ¿cómo hago para yo realmente ser testimonio del amor de Dios y empezar a testificar que Dios sí está actuando en mi vida? Empezando, honestamente, a ser fiel a ese cambio de actitud que estoy teniendo en mi vida. Empezar a asumir realmente una cultura, como estaba diciendo al principio, diferente, que ya no soy la misma. Y no tanto es desde mi palabra, no tanto es de lo que yo diga, sino desde mi actitud, desde mi comportamiento, desde lo que las personas puedan estar viendo en mí. O sea, bien decía Mónica, el hecho mismo de no tener una palabra negativa, no estar hablando desde lo feo, no estar empezando a decir barbaridades con nuestra boca. Y si es con nuestra boca es porque tal vez en nuestra mente todavía seguimos en peleas y en luchas contra los demás.
contra aquella persona que me hizo daño, entonces no he podido todavía perdonar a esa persona, pero entonces no estoy dando testimonio, o sea, me mantengo. Por ejemplo, alguien me decía: Rafa, es que yo he asistido a muchos retiros espirituales. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Pues mal, porque todavía sigo en pelea con toda mi familia, sigo en pelea conmigo misma, no me acepto, tal vez, tengo mucho rencor. Entonces no pasó absolutamente nada en esos retiros espirituales. ¿Por qué? Porque realmente no ha incorporado ese ADN, esa identidad nueva como esa hija de Dios. Y para eso pues tenemos que incrementar nuestra fe. Entonces, Moni, ¿cuáles son esas estrategias para poder incrementar nuestra fe? Uno de ellos es la lectura de la palabra. Si no leemos la palabra, si no la profundizamos, si no leemos el manual de vida nuestro, que es la palabra viva, y nos quedamos esperando simplemente que hayan enseñanzas, simplemente escuchamos la enseñanza de un sacerdote, de un predicador, nos quedamos cortos, porque en la palabra es donde nos vamos a nutrir, porque en la medida que tú vayas alimentándote de esa palabra, vas empezando a modificar tu forma de pensar. Y como dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Si quieres cambiar tu manera de vivir en tu hogar, esas situaciones tan complejas que estás vivenciando, pues empieza a nutrirte de una manera diferente y empieza a alimentar tu CPU mental con esa palabra viva. O sea, por tanto tenemos que coger esa palabra, retomar esa palabra, alimentarnos de esa palabra para que realmente empiece a hacer vida en nosotros y empecemos a tener un comportamiento diferente. Estás padeciendo con aquella persona que te hace daño, estás sufriendo con esa persona que te maltrata, pues entonces utiliza las herramientas espirituales. No sigas luchando con tus propias palabras, no sigas luchando con tus propias fuerzas, porque eso no te va a dar absolutamente nada para poder realmente enfrentarlas. La lectura de la palabra, entonces, Moni, es una herramienta valiosa para incrementar nuestra fe. Otro elemento importante es la oración. Sí, Rafa, pero antes de continuar con esa parte, dice la palabra muy claramente, dice, la fe es pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales realmente para que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Nosotros con los sentidos humanos, donde solamente vemos circunstancias, desafortunadamente no aprenderemos a escuchar la voz de Dios. Por eso la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, es a través de el leer, el escuchar la palabra de Dios constantemente que nosotros vamos a aumentar nuestra medida de fe, porque el Señor nos ha dado una medida de fe, sino que debemos pedir al Espíritu Santo que se nos aumente la medida de fe. La oración nos ayuda a tener esos espacios de comunicación, de intimidad con el Señor. No es solamente una oración repetitiva como lo explicamos en charlas anteriores. Es una oración donde yo soy capaz de tener mi mente concentrada en que estoy hablando realmente con Dios y voy a sostener una comunicación con Dios y asimismo darme la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para mí. O sea, yo tengo que abrir mi mente y mi corazón, estar realmente como se dice, comunicado, compenetrado con ese momento de oración. De verdad, de darme la posibilidad de transportarme a ese plano de la presencia del Señor, de lo sobrenatural, donde soy capaz de sentir, de experimentar la presencia del Señor y hablarle a Él y tener la plena convicción de recibir su mensaje a través de la palabra, curiosamente a través de la palabra, porque el Señor nos dará ideas, pero estas serán confirmadas a través de la palabra y vuelve y se confirma. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe se aumenta. Entonces mira, con respecto a la oración, y quiero tomar el pasaje bíblico que les había compartido de Habacuc. Fue la segunda lectura de la semana pasada. Mira lo interesante de esta palabra. Dice
el libro de Habacuc, capítulo 1. Dice, Señor, dice, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad y su sufrimiento? No veo más que destrucción y violencia, discordias, peleas que se me arman constantemente. Interesante, ¿no? Esa es nuestra súplica, Habacuc. Y mira lo que dice el Señor con respecto a cómo nosotros tenemos que tener esa fe. Y el Señor te responde a ti, nos responde a cada uno de nosotros, porque es que Habacuc soy yo. ¿Sí ves? Cuando uno lee la palabra, a mí me gusta leer la palabra de esa manera, yo me involucro en los personajes que están dentro de la palabra. En algún momento puedo entrar como el rey Agripa, puedo entrar como Eunice, puedo entrar como Festo, puedo entrar como Pablo, porque hay momentos en que asumo ese tipo de comportamientos. Hay momentos cuando estoy aquí hablando del libro de Habacuc, yo soy Habacuc, ¿sí ves? Y también yo voy a escuchar la voz de Dios directamente frente a lo que está sucediendo. Ubícate en las circunstancias que estás pasando en este momento. Ubícate. ¿Cuál es tu mayor dificultad en este momento? Ubícate. ¿Cuál es el mayor problema que tienes en tu hogar, en tu propia vida, en tu casa? ¿Es con tu propia familia? ¿Contra las personas que están a tu alrededor? ¿Con tu propia manera de ser? ¿Cuál es tu mayor dificultad? Y mira lo que tú le has dicho de una u otra forma al Señor. ¿Hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad y sufrimiento? Veo más que destrucción y violencia, discordias y peleas que se arman a mi alrededor. Eso es lo que a veces nos pasa constantemente cuando perdemos la fe. Al perder la fe, esas calamidades, esas situaciones, como Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, que lo hemos hablado varias veces, empieza a escuchar todo ese cúmulo de situaciones. Arrancamos bien, acordémonos, ¿no? Arrancada de caballo y parada de mula. Arrancamos muy bien, como bien otra vez lo decía Leisbeth, o sea, muy fortalecida, con una paz impresionante, sentía que flotaba. Estaba, mejor dicho, tan sumergida en la presencia del Espíritu. Y luego vienen las tribulaciones, vienen las dificultades, vienen las situaciones nuevamente con, tal vez, no sé si con tu esposo, no sé, o con tu familia, no sé, o económicamente, en tu trabajo, lo que sea. Entonces viene a presentarse eso y luego dice, bendito, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está pues ese crecimiento y esa situación que me decían que yo soy la hija más amada y me sentía la princesita y sentía que mi casa era un palacio, como Rafa me lo decía, y resulta que eso era más un cuento de Walt Disney que realmente era mi vida personal? Y me doy cuenta que sí estoy como medio embolatado. Pero mira lo que dice Dios cuando nos mantenemos firmes, cuando empezamos realmente a hacer esas, como tú decías, esas tareas. Y mira lo que le contesta el Señor después de que Habacuc, que soy yo mismo, que eres tú misma, le clamaste a Dios. Acuérdate, clamar. Hablamos del otro programa, hablamos del clamar, la oración, la alabanza, hablamos de lo que es el rezar. Clamó Habacuc, diciéndole todo eso, lo que repetí 2 veces. Y mira cómo le contesta el Señor. Y el Señor, o sea, nuestro Padre Dios, le contesta: pon por escrito lo que voy a revelarte. ¿Dónde lo estás escribiendo? Tercera estrategia. Lleva tu cuaderno de misericordia, tu cuarto de guerra, pega la palabra, escríbela. Dice, pon por escrito lo que te voy a revelar. Si el Señor te revela a ti algo, escríbelo. Porque es que desde el Antiguo Testamento nos está diciendo que lo coloquemos hasta en los dinteles de las puertas, que lo coloquemos en las paredes, en las ventanas, que coloquemos esa palabra viva en los postes, para que no se nos olvide, la estemos meditando de día y de noche. Por eso hay que pegar la palabra en nuestras casas. Dice, pon por escrito lo que te voy a revelar. Grábalo sobre piedra y de modo que se pueda leer de corrido. Grábalo sobre piedra. Por eso me parece interesante cuando decimos que tenemos que abrir nuestro cuarto de guerra. Mira, estas no son tareas simplemente como es que se le ocurrió a Rafa simplemente decirla. Yo estoy leyendo la palabra viva. Estoy leyendo lo que dice Habacuc, el profeta Habacuc.
Entonces alguien me va a decir, eso es Antiguo Testamento. Qué pena contigo, es palabra de Dios. Y si Habacuc me lo está diciendo, y si el Señor se lo está diciendo a Habacuc, me lo está diciendo a mí en este momento. Pega esa palabra, escríbela para que tú lo puedas leer de corrido. Cuando tú dices de corrido, haz de cuenta que estás en una obra, que vas a hacer una obra de teatro, que hace que tú esas líneas que te enseñan, que te las presentan, tienes que leerlas de corrido, o sea, te las aprendiste de memoria. Cuando te las aprendes de memoria, ya sabes. Si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, y sé que ya todos me van a contestar, ¿cuál es el primer principio de santidad? Dilo allí donde estás. ¿Cuál es el primer principio de santidad? Si te das cuenta que ya lo sabes de corrido, ¿por qué? Porque lo has incorporado, porque constantemente lo has estado meditando. ¿Y cuál es el segundo principio de santidad? Ese es el segundo principio. No te equivocaste, tranquila. El segundo principio de santidad es que todo pasa para bien. Cuando tú ya lo pegas en tu CPU, cuando ya empiezas a hacerlo vida, pues obvio que esa oración empieza a hacerse realidad. Y mira lo que dice el Señor: grábalo sobre la piedra de modo que pueda leerse de corrido, porque es una profecía que aún tiene su plazo, pero que avanza hacia la meta y que no fallará. Si el Señor te prometió, si el Señor te dijo que tú eres la hija más consentida de Dios, lo sentiste en tu corazón, y que todo va a empezar a mejorarse, y que todo va a empezar a corregirse, y que todo va a empezar a solucionarse de una manera sobrenatural, pues créelo, porque el Señor lo dijo. Lo importante es que tú lo escribas, que tú lo medites, que tú ores, que tú escribas la palabra, que no dejes tú de estar siempre meditando en ella de día y de noche. Dice, porque no fallará. Si toma su tiempo para cumplirse, espérala, porque pase lo que pase, llegará sin falta, por Dios. No, es que esto es muy emocionante, uno decir, bendito, es que mi papito Dios dice, espérala, porque va a llegar esa situación que tú estás vivenciando, va a llegar, perdón, lo que tú estás esperando va a llegar, simplemente espérala. Pero esperar quiere decir igual que las vírgenes que tenían ese aceite, ellas esperaron confiadas plenamente y no fueron como esas mujeres insensatas que gastaron el aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a estar esperando, quiere decir que tenemos que esperar en la palabra, en el ayuno, en la oración. Y esas estrategias que les he colocado, porque esas no son estrategias simplemente tareas por tareas. Si yo te dije, haz el cuaderno de la misericordia, haz tu cuarto de guerra. Si yo te digo, ora en las mañanas, haz tu coronilla de la misericordia, dedícate a orar con tus hijos, toma a tus hijos como las estrategias de tu vida para que ellos crezcan contigo. Si yo te estoy diciendo, dedícate a orar en el almuerzo, en los alimentos, haz tu altar familiar los domingos en la noche. Si yo te estoy diciendo eso, son estrategias para que tú las fortalezcas y cada vez más tengas más esa identidad. Y mira lo que dice el Señor: perecerá aquel que no tiene un alma recta, y vivirá el inocente que confía en mí. Bendito sea mi Dios. O sea que lo que el Señor nos dice y nos lo promete es verdad. Por tanto, incrementa tu fe, increméntala. Pablo, ante esos reyes que lo querían condenar, un judío siendo como más romano, que era el rey Agripa II, con su hermana en semejante incesto y en sus cosas todas perversas, y allí estaba Festo, él ante ellas, ante las autoridades, en ningún momento dejó de decir la verdad. Tal vez a ti te lleven al tribunal, tal vez a ti tengas que exponerte ante los tribunales. Deja que el Señor hable por ti, porque en la medida que tú crezcas en el amor de Dios y tú estás sumergido plenamente ante la palabra de Dios, deja que Dios pelee por ti y no te dejes atormentar por lo que el mundo te muestra. Si tú dijiste que eres un hijo de Dios, pues compórtate como un hijo de Dios, Dios mío. Entonces es una mentira que nosotros realmente no estamos creciendo en el amor de Dios. Entonces fortalezcamos nuestra fe, Moniquita, fortalezcamos nuestra fe. Sí, precisamente esa fortaleza que nosotros debemos tener en la fe solamente viene por medio del Espíritu de Dios.
nada más que el Espíritu de Dios. Cuando nosotros, a través de la lectura de la palabra y fuera de eso de la oración, de ayunar, nosotros pedimos al Señor, definitivamente el Señor, por su bondad y por su misericordia para con nosotros, Él nos concede lo que nosotros pedimos, y más cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo para nosotros, para nuestra vida, para que Él nos llene, para que sea nuestro consolador, nuestro defensor, el Espíritu de la verdad, resulta que ese Espíritu es el que nos lleva a orar como a Dios le interesa, que realmente haya verdad en nuestro corazón, que de verdad haya un perfecto corazón adorador para Dios y demás. Nosotros, la palabra es clara cuando dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, y si nosotros nos ponemos de acuerdo a pedir algo al Señor, el Señor nos concede eso que nosotros le pedimos. Y precisamente muchísimas veces la fe se nos está incrementando también cuando nosotros nos reunimos en comunidad, en la hermandad, en la familia, a orar y a pedir algo específicamente, porque el Señor concede esas peticiones. Ahí aumenta también nuestra fe. O sea, aparte de que nosotros crezcamos en la fe, es escuchar esos testimonios que hemos obtenido a raíz de esa oración común que tenemos con otras personas. Si ustedes se están dando cuenta, cada vez que se inicia algo, alguno de todos los que estamos presentes está compartiendo algo que ha obtenido a raíz de esa oración, a raíz de esos ejercicios que hizo, a raíz de haber hecho la oración colecta entre todos. Se han obtenido beneficios. Esto nos ayuda a acrecentar nuestra fe. O sea, el Señor se vale de muchas, como se dice, estrategias para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y sigamos creyendo. ¿Por qué? Porque a Él le interesa es que nosotros aprendamos a vivir desde lo sobrenatural. A Él le interesa que nosotros aprendamos a movilizarnos como hijos de Dios. Que el Señor en su palabra nos decía que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Eso lo dice el mismo Jesús de Nazaret. Y si Jesús lo dice y es la verdad, pues es que es porque es verdad. Y la única forma de nosotros llegar a eso es tener una fe más grande que un granito de mostaza. Porque si dice que si solamente con un granito de mostaza nosotros de fe podríamos mover montañas, imagínense si nuestra fe es un poquito más grande que un granito de mostaza, ¿qué no haríamos con esa fe? El Señor necesita que nosotros ejercitemos nuestra fe, porque es ahí donde nosotros obtenemos realmente ese movimiento desde lo sobrenatural. Entonces viene la pregunta, Moni, bueno, ¿y cómo ejercito mi fe? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo pongo en práctica esa fe? Si a veces yo dudo que realmente la tenga. Pues es como dice la palabra, nuestra mente está entenebrecida. Y nosotros entenebrecida, ¿por qué? Porque el pecado al mal le ha interesado que a través del pecado, de las cosas incorrectas, nosotros no veamos la luz que viene de Dios. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de orar y especialmente de leer la palabra, nuestra mente se va como limpiando de toda esa oscuridad que el mal puso a través de la lógica, a través de conocimientos humanos, a través de respuestas solo materiales. O sea, nos empieza a quitar toda esa parte natural, biológica, material, y nos empieza a dar la posibilidad de ver en lo sobrenatural. Es curioso que en estos días me daba cuenta de que una persona que ha perdido sus sueños es una persona que definitivamente vive en el aquí, en el ahora, está muerta, o sea, solamente para ese momento está existiendo, pero realmente no es una persona que tenga proyección. Una persona que sueña es una persona que tiene vida, y la vida viene del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nosotros, de la presencia de Jesús en nosotros. Acordémonos que la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, cuando nosotros tenemos en el corazón a Jesús y nosotros tomamos a ese Jesús en nuestras vidas, que es la misma palabra de Dios, palabra viva que se hace parte de nosotros, nosotros empezamos a caminar en la luz, empezamos a ver otras cosas que personas que están en el mundo, que solamente se dejan llevar por la lógica, por el conocimiento, por las relaciones humanas, lo que puedan alcanzar desde estratos meramente humanos, resulta que ellos no lograrían alcanzar. Nosotros sí podemos alcanzar otro nivel muy diferente y ver las cosas de manera diferente, es por la fe que permite ver lo sobrenatural. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos intimidad constante con el Señor, cuando nosotros empezamos a caminar en esas palabras que Dios nos da, a declararla, o sea, empieza uno a confesar esa palabra. Tú tienes la palabra, o sea, oras, tienes la palabra, empiezas a ver que se hace realidad esa palabra, empiezas en la medida en que tú vas viendo esa palabra, tú como que la vas engendrando esa palabra, o sea, se te va volviendo como real, como que es una verdad, como que es algo que se está haciendo concreto, o sea, tú vas sintiendo que está creciendo esa confianza, esa certeza de que lo que tú estás mirando a través de esa palabra se va a dar, hasta que llega, en la medida en que tú persistas, hasta en ese momento vas a ver el milagro. Es como el proceso que tú puedes tener de obtener esa fe, la fe que definitivamente te va a permitir alcanzar cosas maravillosas y extraordinarias. La fe es lo que te va a permitir tener certezas, convicciones de algo que en lo normal tú no lo verías, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos caminar en la fe. O sea, primero tener oración, palabra, o sea, yo no aumento mi fe solo con orar. Yo tengo que estudiar la palabra, porque la palabra es la que limpia mi mente, la que me quita la tiniebla, la que me permite escuchar el lenguaje del Señor y ver los sueños del Señor en mi vida. Cuando yo tengo esa palabra, debo de confesarla constantemente para ir engendrando, o sea, ir visualizando lentamente e engendrando en nosotros el milagro de lo que el Señor nos promete. Y en ese proceso de persistir en esa palabra, nosotros vamos a ver concretado el milagro que podemos obtener de la palabra. Entonces a veces nos entramos como en esas contradicciones, porque queremos tanto el milagro, nos enfocamos tanto en el milagro, nos enfocamos tanto en el milagro que nos descentramos realmente de cómo Dios está actuando en mi vida, y no me doy cuenta que Él siempre está hablándome y está transformando y está cambiando una cantidad de cosas en nosotros, porque no nos centramos realmente en Él, estar sumergido plenamente en su presencia. Bendito y alabado sea el Señor por lo que hoy nos está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a incrementar nuestra fe? ¿Cómo? O sea, si nos ponemos simplemente a ir los domingos a Eucaristía, sigue con eso, vas a estar equivocado. No es porque Dios allí está presente. Si simplemente vas a estar los domingos a Eucaristía, no vas a fortalecer tu fe. Cambia tu rutina, cambia la rutina que tienes con respecto a tu fe, cámbiala. Porque es que hay personas que van a veces a los grupos de oración y solamente se dedican a ir a los grupos de oración, pero siguen en los mismos comujos, en las mismas situaciones, en los mismos problemas, porque no cambian ese ADN, no cambian su actitud, su comportamiento, no empiezan a tener una cultura diferente. Entonces, de verdad, colócate como meta. ¿Cómo vas a hacer? Mira, esa formulita que siempre nos dicen, parar cuchara y doblar rodilla. ¿Qué quiere decir? Ayuno y oración. Y lectura de la palabra. Entonces, fíjense que eso son estrategias. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe? Colócate tus propias estrategias. No te quedes solamente con las tareas que yo coloco. Ve un paso más adelante. Arriésgate a hacer otras cosas diferentes. Por ejemplo, eso de orar a las 3 de la mañana es espectacular.
levantarte y hacer esa coronilla de la misericordia que es sencilla. A las 3 de la mañana, hazla meditada. O sea, esfuérzate. No te conformes con lo que estás haciendo. Da un paso más allá. No te quedes en ese 1%. Da un 2, 3, 4, 5% hasta llegar cada vez más. Por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, y si no, pues les propongo que hagan ejercicio. Entonces, por ejemplo, fíjense que uno empieza siempre 5 minutos, después sube 2 minutos más, 3 minutos más, 10 minutos, luego sigue 15 minutos, 20 minutos, y uno va incrementando el ritmo de trabajo físico. Igual que si tú quieres aumentar tu nivel de fe, esfuérzate. Yo les voy a decir cuál es mi estrategia. Mi estrategia sí es hablar con todos en la medida que yo tenga posibilidades, porque yo atiendo todas las mañanas, a excepción del domingo, todas las mañanas a las 5 de la mañana, y tengo que estar repitiendo como lora mojada siempre lo mismo a todas las personas. Eso hace que Dios realmente me convenza de lo que les estoy diciendo a cada uno de ustedes. Y en las noches también tengo que atender a muchas personas, entonces eso hace que yo siempre esté constantemente repitiendo lo mismo hasta que yo realmente tengo que incorporarlo. O sea que si yo hago algo repetitivo, acuérdense, 25 veces que yo haga algo, yo le aumenté una. Dicen que son 22, pero ayer estoy subiendo como 3 más. Cada vez que yo repita algo por 24 veces consecutivos se me vuelve una costumbre. Entonces colócate, por ejemplo, estrategias. Voy a hacer algo repetitivo 24 veces hasta que se convierta eso en mí en una costumbre, en un hábito, para que yo empiece realmente a incrementar mis niveles de fe. Porque simplemente nos quedamos rogándole, Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Más que quedarme rogando, pues actúa, mi amor. Actúa, dice el Señor. Si tú quieres fe, actúa, o sea, pon por obra esos mandatos que yo te di, esos regalos que yo te di, esas promesas que yo te di, pues ponlas por obra. No te quedes simplemente esperando, actúa, porque yo te estoy diciendo, si quieres tener paciencia, pues tienes que actuar. Si quieres tener prosperidad, pues actúa. Si quieres tener tú realmente mejoras en tu parte económica, pues actúa. No te quedes simplemente aletargado. No te quedes en esa zona de confort que siempre has estado, sino que actúa. Si quieres un matrimonio efectivo y una familia feliz, actúa. No desde lo que el mundo te ofrece, sino desde lo que te ofrece el Señor. ¿Qué te ofrece el Señor? Empieza a actuar desde los contrarios. Creo que todos ya hemos hablado de los contrarios. Empieza a actuar desde los contrarios. Actúa realmente en fe. Empieza a leer más la palabra. Dedícate a no estar centrado en el problema, sino empieza a ser centrado en Dios. Aprende a abandonar. Empieza a soltarte de tantos apegos que tienes. Bueno, recibo carro, recibo casa, si quieres. Soltémonos de verdad esos apegos que no nos dejan realmente ser felices y estar en plenitud. Cosas que no realmente nos quitan nuestra paz espiritual. Esos apegos que tienes en tu mente, en tu corazón, quítatelos. No tanto lo financiero, eso es lo de menos, eso es lo secundario. Quítate los apegos que tienes frente a la parte espiritual. Eso es crecer en fe. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Mujeres y hombres de Dios, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es crecer en la fe. O sea, creer que realmente mi papá es Dios. Creer que soy la consentida y el consentido de Dios. Creer que mi casa es un Betel y empezar a hermosear nuestra casa, no tanto desde lo físico, como más, o lo físico es importante porque en un lugar adecuado, un lugar lindo, pues lógico que voy a sentirme más tranquilo, pero sobre todo fortalecer que mi casa sea un Betel en la oración. En mi casa es un Betel porque allí se habla de Dios. En mi casa es un Betel porque se escucha música espiritual. En mi casa es un Betel porque ya dejé las palabras de ofensa hacia mis hermanos. Mi casa es un Betel porque ya dejé de juzgar a las demás personas, porque tengo pensamientos optimistas, porque me siento realmente no voy a dejar que el pesimismo y la depresión lleguen a mi casa. En mi casa hay un Betel, sí, claro, en mi casa es un Betel porque no voy a permitir que se siga realmente allí hablando malas palabras, o viendo películas, o viendo situaciones que no son adecuadas. Eso es un Betel. Eso es empezar a tener fe, empezar a comportarme de manera diferente, empezar a tener una actitud y un pensamiento de manera diferente.
Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por lo que hoy tú nos enseñas sobre la fe. Posiblemente nos hace falta muchísimo la medida de fe, aumentarla. Posiblemente no alcanzamos ni siquiera a tener un granito de fe para alcanzar todo lo que esperamos alcanzar. Especialmente no tenemos la suficiente fe a veces para ponernos en tu presencia, para estar contigo, para hablar contigo. Nos distraemos demasiado con tantas cosas del mundo que ni siquiera somos capaces de visualizarte y estar contigo, Señor. Hoy queremos realmente estrechar nuestros lazos de hermandad, de amor, de paternidad, de amistad contigo, Padre. Queremos realmente que tú seas más vivo cada vez con nosotros, Señor. Que de verdad seas una persona más presente con nosotros. Que podamos escuchar tu palabra, Dios. Que podamos realmente escuchar tu voz. Que podamos saber realmente el consejo que tú tienes para nuestras vidas. Que podamos sentirte, Dios. Que podamos vivirte, Señor. Necesitamos aprender a vivirte, que tú estés cada día más dentro de nuestro corazón, que hagas parte más de nosotros en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, aún en nuestro callar, Señor. Que realmente tú seas cada vez más vivo en nosotros, Señor, y que no seamos tanto nosotros, así como lo planteaba Pablo en la palabra de que muero cada día yo más, para que tú crezcas en mí, Señor, menguar cada día. Es lo que es necesario en nosotros para que realmente actuemos en la fe, para que realmente tú tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro actuar, para que realmente nuestras palabras no solamente sean la fe que nosotros tengamos, sino la fe que nosotros transmitamos a otros, Dios. Pablo luchó desde que te conoció para que otros te conocieran, Señor, para que otros se convirtieran a ti, para que otros creyeran en ti, para que dejáramos ese mundo de pecado. Y a veces nos causa dificultad, Señor, porque no tenemos fe, porque creemos que de pronto no va a ser tan fácil, de pronto no vamos a obtener lo que queremos a nivel material, pero no nos estamos preocupando realmente por nuestra vida espiritual, Señor. Queremos tener nuestra familia, queremos tener nuestra plata, nuestro carro, nuestra casa, pero no pensamos, queremos tener nuestro cielo, nuestra familia contigo también. Y la verdad es que conocemos a muchas personas que posiblemente se están yendo de este mundo sin poder estar en tu presencia, porque mueren en la oscuridad, Dios. Y no estamos haciendo realmente para que ellos te conozcan, Señor. Padre eterno, que de verdad vivamos la fe, que de verdad nuestro objetivo, más que todo lo material y los lujos y los trabajos, sea realmente conocerte, amarte y ayudar a que muchos otros también te conozcan. Que nuestro objetivo seas tú, Padre. Que nuestra fe de poder alcanzar ese reino que tú nos has prometido sea lo que nos movilice en esta tierra, así como lo hizo Pablo, Señor. Que de verdad no se vayan más personas cercanas a nosotros sin que te conozcan, sabiendo que se perdieron, Padre. Se perdieron porque hicieron lo que a ti no te agradó, Señor, trayendo condenación a sus vidas. Padre eterno, perdónanos por nuestra falta de fe, pero te pedimos, Señor, unidos todos como estamos, porque tu palabra lo dice, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, y nos ponemos de acuerdo a pedirte, tú nos concedes. Y hoy, esta noche, te pedimos, Señor, que nos concedas la fe, Señor, para que empecemos a actuar con tu espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, y todo eso lo pongamos por obra. Toda esa palabra que tú nos des, realmente la guardemos y la pongamos por obra. Hoy te damos gracias, Padre eterno, por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos concederás la fe, Señor. Sé que para obtener la fe necesitaremos ejercicios de fe,
y a veces nos causará dificultad enfrentar eso. Señor, danos la fuerza que tuvo Jesús para enfrentar todo ese calvario, Señor, todo ese ataque. Danos la fuerza que necesitamos para no desistir y realmente honrarte, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por lo que nos enseñas. Nos entregamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.